Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena vibra. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, porque a mí me tiene, baf, emocionado. Vamos a hablar de uno de los momentos más comentados y que más revuelo ha causado entre los fans del mundo de las series turcas, y por supuesto, de uno de los chips más queridos, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, impactado al ver a Hande Erçel. Un momento muy emotivo. Y créanme, es mucho más de lo que parece a simple vista. Ya saben que a mí me encanta traerles noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos sobre todo lo que rodea a sus actores favoritos, y esta vez no es la excepción. Vamos a sumergirnos en ese momento específico que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, analizar las posibles emociones que sintieron tanto Kerem como Hande, y por supuesto, recordar un poco sobre su historia, esa que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con el amor verdadero. Pero antes de que empecemos a destapar todo este drama, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán información exclusiva, análisis detallados y mucho, mucho amor por las series turcas. Suscríbanse, es totalmente gratis y me ayudan un montón. Así que vamos a darle. Para entender completamente la magnitud de este momento impactante, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo surgió esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentosísimos actores turcos, se conocieron en el set de la serie Love is in the Air. Y desde ese primer encuentro, la química, la conexión, era palpable. La pantalla ardía con cada escena que compartían. Empezaron a interpretar a Eda y Serkan, una pareja que al principio fingía estar enamorada, pero que poco a poco se enamoró de verdad. Y es que, amigos, la magia de la serie no solo residía en los guiones y en la dirección, sino en la increíble química entre Kerem y Hande. Se notaba que había algo más allá de la actuación, algo genuino que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo indicaba que entre ellos había algo especial. Y efectivamente lo había. Empezaron a surgir rumores sobre una posible relación fuera del set, fotos juntos, viajes, declaraciones, todo apuntaba a que lo suyo era real. Y sí, la confirmación llegó. Los fans enloquecieron de alegría. Ver a sus personajes favoritos, Eda y Serkan, traspasar la ficción y convertirse en una pareja en la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Cada paso que daban era seguido por las cámaras y por los fanáticos. Durante meses fuimos testigos de su amor, de sus risas, de sus muestras de cariño. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos y su historia nos demostró que el amor, a veces, llega de la forma más inesperada. Sus redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, de cariño y de admiración. Los fans crearon fanfics, edits, vídeos musicales, todo para celebrar su amor. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos tener. Recordemos algunas de las situaciones que nos hicieron suspirar y creer en el amor. Los viajes románticos a destinos paradisíacos, las publicaciones llenas de amor en redes sociales, las miradas cómplices en eventos públicos, todo era perfecto. Cada vez que veíamos una foto o un vídeo de ellos, sentíamos una calidez en el corazón. Nos hacían creer que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían ser reales. Pero como suele ocurrir en la vida real, la historia de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación rompió el corazón de muchos fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de decepción. Muchos no podían creer que su pareja favorita había terminado. Pero como dice el dicho, así es la vida. A veces las relaciones terminan, incluso las que parecen perfectas. La separación, aunque dolorosa, fue respetuosa. Ambos decidieron seguir sus caminos por separado. No hubo dramas, no hubo escándalos. Simplemente decidieron tomar rumbos diferentes. A pesar de la tristeza, los fans respetaron su decisión y les desearon lo mejor. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ambos permanecieron. Y es aquí donde entramos en ese momento impactante. ¿Cuál es ese momento del que tanto hablamos?
¿Por qué generó tanta emoción? Pues bien, se trata de un evento público, un encuentro donde ambos, por circunstancias del destino, se encontraron. La situación era bastante inusual, y las fotos y los vídeos que se filtraron lo confirmaron. Kerem Bürsin, al ver a H. Hande Erçel, tuvo una reacción que dejó a todos boquiabiertos. El evento en cuestión fue una gala, una fiesta a la que ambos fueron invitados. No se esperaba que se cruzaran, pero el destino, a veces, es caprichoso. En el vídeo se puede ver a Kerem interactuando con otras personas, aparentemente relajado y disfrutando del evento. De repente su mirada se dirige hacia un punto específico. Y ahí está ella. En los vídeos se puede apreciar claramente la sorpresa en el rostro de Kerem. Sus ojos se iluminan, su expresión cambia, y su lenguaje corporal revela un interés, una nostalgia. ¿Afecto? Es difícil de descifrar exactamente lo que sentía, pero la reacción fue innegable. No pudo evitar dirigir su mirada hacia Hande y esa mirada, ¡ay, esa mirada! Era una mezcla de sorpresa, de curiosidad y quizás un poquito de melancolía. Un ligero aturdimiento como si un recuerdo repentino lo hubiese invadido. La manera en que sus ojos se encontraron, la rapidez con la que reaccionó, todo fue objeto de análisis y especulación. Por supuesto, esto generó un debate enorme en redes sociales. Los fans divididos entre los que soñaban con una posible reconciliación y los que respetaban su decisión de seguir caminos separados, no paraban de comentar y analizar cada detalle. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Sería el inicio de algo nuevo? ¿O simplemente era un encuentro casual entre dos personas que compartieron una etapa muy importante en sus vidas? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Los shippers de Kerem y Hande no tardaron en expresar su esperanza de volver a verlos juntos. Otros, más realistas, entendieron que era solo un encuentro casual, pero que eso no le restaba importancia al momento. Yo creo honestamente que la reacción de Kerem es completamente comprensible. Después de haber compartido tanto con Hande, después de haber vivido una historia de amor intensa, es natural que al verla sintiera algo. La sorpresa, la admiración, el cariño, todo eso es parte de la experiencia humana. Y creo que en ese momento Kerem simplemente reaccionó de manera auténtica, sin filtros. Fue un instante, un reflejo de lo que probablemente sintió. Una mirada que sin duda capturó la atención de todos. ¿Pero qué sentía Hande? Lamentablemente no tenemos acceso a su mente, pero podemos intuir. Seguramente sintió algo similar. Sorpresa, quizás un poco de timidez, pero también probablemente el cariño y el respeto que se tienen. Ella también es una persona, y seguramente también guarde recuerdos bonitos de su relación. La forma en que reaccionó, los gestos que realizó, todo sugiere que también sintió una mezcla de emociones. Este encuentro, este momento impactante nos demuestra que las emociones no se borran con el tiempo. Que a veces el pasado resurge y que los sentimientos, por más que intentemos ocultarlos, siempre están ahí, latentes, esperando el momento adecuado para manifestarse. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella en nuestra vida. Que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de la separación. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos, con sentimientos, con historias, con vidas propias. No debemos juzgar ni especular sobre sus vidas privadas, sino simplemente respetar sus decisiones y alegrarnos por su felicidad. Lo que sí podemos hacer es celebrar el talento que ambos tienen, admirar su trabajo y, por supuesto, disfrutar de las series y películas en las que participan. Es fundamental respetar su privacidad y entender que no son personajes de ficción, sino personas reales. Este momento impactante también nos recuerda la importancia de la empatía. De ponernos en el lugar del otro, de entender que todos tenemos nuestras propias experiencias, nuestras propias emociones. Y de que a veces las apariencias engañan y que detrás de una mirada, de una sonrisa, de un gesto, se esconden historias complejas y sentimientos profundos. Intentar ponerse en los zapatos del otro puede ser un ejercicio valioso para comprender mejor sus reacciones. Y para complementar todo esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginen que ustedes son Kerem o Hande. ¿Qué sentirían al encontrarse con su expareja después de un tiempo? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Cómo reaccionarían? Es un ejercicio interesante, ¿verdad? Nos ayuda a comprender mejor las emociones y a ser más empáticos con los demás.
Pensar en sus propios sentimientos en una situación similar puede brindar una nueva perspectiva. Imaginemos la escena, la música, el ambiente, la gente y de repente, la mirada que se cruza con la persona que alguna vez fue tan importante. Los recuerdos, las vivencias, los sentimientos. ¿Cómo se enfrentarían a ese instante? ¿Qué emociones se activarían? Seguramente una mezcla de sorpresa, nostalgia, curiosidad y quizás un poco de incertidumbre. Cada persona reaccionaría de manera diferente, pero la experiencia sería, sin duda, intensa. En definitiva, este momento impactante es una muestra de que el amor y las emociones son impredecibles, que a veces nos sorprenden, que nos hacen vibrar, y que siempre dejan una huella en nuestra vida. Kerem y Ande nos regalaron una hermosa historia, y aunque su camino ya no vaya junto, su recuerdo, su legado, siempre permanecerá en nuestros corazones. Su historia, independientemente de su final, es un testimonio de lo que es capaz el amor. También es importante destacar el impacto de la serie Love is in the Air en sus carreras. Ambos actores ganaron reconocimiento internacional gracias a sus interpretaciones en esta serie. Su éxito fue tal que se convirtieron en íconos de la televisión turca, abriendo puertas a nuevas oportunidades profesionales. Sus personajes Eda y Serkan conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y no podemos olvidar la importancia de los fans en este fenómeno. Los fans de Kerem y Ande fueron los que impulsaron su relación y los que mantuvieron viva la llama del ship. Crearon comunidades en línea, compartieron fotos, vídeos, edits, fanfics, todo para celebrar su amor y para demostrar su apoyo a sus ídolos. Los fans son parte fundamental de esta historia, y su pasión y dedicación fueron clave en el éxito de la serie y de la pareja. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan disfrutado de este análisis sobre el momento impactante entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios. Cuéntenme qué opinan ustedes sobre este encuentro. ¿Qué sintieron al ver los vídeos? ¿Creen que hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué opinan sobre la forma en que reaccionaron? ¿Qué otros momentos de su relación recuerdan con cariño? Compartan sus pensamientos. Y ya saben, si les gustó el vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas y a compartir mi pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Chao.